Hola, ¿cómo están? Buen día. Hablamos tanto ayer que no queremos turnarnos. Por aquí estamos, martes 28 de febrero. Estamos como habla tú, ¿no? Habla tú. Se termina el mes hoy, ¿verdad? 28, sí, 28 ya No, se porque fue. 9 y 7, ¿no? Sí. 28 es corto, de febrero es 28, corto. es decir, flaco, que hoy es quincena. Medio corta, pero hoy es quincena. Hoy es una quincena bisiesta. Mira, ayer cuando me despedí... Perdón, después del largo enero. Un largo enero. Después del largo enero llega rápido febrero. Como estamos en Cuaresma, no se olviden de eso también. Carnaval en Cuaresma, los 40 días con su noche, Jesús ayunando por allá. Ajá. Y sufriendo tentaciones. Yo me despedí ayer diciendo que no solo de pan vive el hombre. Recuérdense que eso fue lo primero que a Jesús le dijeron: oye, pues tú no eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, porque con su palabra, etcétera, etcétera. Hoy, la palabra del Evangelio, hay un amigo que me lo manda tempranito, Chucho, dominico venezolano. Mire lo que dice la palabra del Evangelio de hoy. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho, porque el Padre, que es el que está en el cielo, sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Eso es la palabra del Evangelio, búsquela hoy, yo no estoy... ¿Y quién habló mucho? No, señor, por eso no quería comenzar. Busquen la palabra del Evangelio hoy. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho, porque el Padre está allá arriba y sabe qué es lo que ustedes quieren. O el Padre sabía lo que quería la gente. Buen día. Comencé con el Evangelio. Amén, hermanas. A Dios rogando. Amén. A Dios rogando y palabras de hoy del Evangelio. Buen día. Buenos días. Las 7:07 minutos. Vamos arriba, porque barco parado o varado no gana flete. A trabajar, porque ya lo dijo el jefe. El trabajo dignifica, aunque el salario no alcance. A propósito, eso fue uno de los temas más enojosos de Abinader ayer. Bueno, yo lo vi. El de la inflación. No, sí, lo del pollo index, lo del plátano index. Dice el presidente Abinader... Pero eso fue lo más llamativo, Nelson. En una comparación que le hizo alguien en una oficina, un técnico de eso, un burócrata. Unos jóvenes economistas. Que hoy usted puede comprar más arroz, más habichuela, más pollo que el que usted ganaba en el 2011. Y no hablemos del plátano. Ahí no aguanta eso. O sea, dice él eso, Abinader, que se puede comprar más habichuela, pollo, arroz con lo que tú ganabas. O sea, un técnico, unos muchachos dicen: mire, si usted ganaba tanto y hoy estaba tanto. Pero el presidente, aunque el salario mínimo de hoy alcanza más que el 2011, dijo que iba a convocar al Comité Nacional de Salario para un aumento salarial en el sector privado no sectorizado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento, o sea, desde julio de hace, ¿Tú sabes de hace cuánto es 2 años. Abinader, deje el comité de salario, que ahí están los patrones, están las centrales, porque ya usted, incluso el ministro de Trabajo se fue mucho más lejos del monto que debe ser el aumento. Estése quieto, porque cuando se tocan los salarios hacia arriba, se afecta toda la estructura y a veces se crea más desempleo que lo que se está diciendo con un aumentico salarial. Pero ahí está el pollo index y el plátano index. Buenos días, chicas, ¿se le puede decir? Sí, chicas. Buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN. Feliz inicio de semana. Porque, aunque, como saben, es martes, todavía hay mucha gente llegando del feriado. Espero que hayan llegado con bien, que no les haya cogido muchísimo tapón. Nelson habla de esos anuncios que hizo el presidente de la República, Luis Abinader. Yo creo que anuncios de impacto, cosas novedosas, ¿no? Porque hay muchos temas que el presidente de la República Dominicana tocó en su mensaje a la nación, pero había mucho de lo que ahí estaba que ya se había hablado o que ya se había avanzado. Por ejemplo, lo que tú dices, el tema del aumento salarial ya ha sido sazonado en distintas oportunidades por el ministro del Trabajo, también por los sectores sindicales. En todo caso, para que la gente tenga el dato, desde el último incremento salarial hasta la fecha, hay una inflación acumulada que ronda el 17.02%. Entonces, bueno, por ahí aproximadamente deben rondar los números, los empresarios haciendo su tarea
y diciendo si se puede o no. Casi siempre el problema no lo tienen las grandes empresas. O sea, los grandes empresarios no son los que necesariamente se van a ver afectados ante una decisión de esta índole. El problema lo tienen, señores, las pequeñas y las pequeñas y quizás las medianas empresas. En esos aumentos escalonados uno puede advertir las dificultades de la gente. Me llamó la atención también el tema de la criminalidad. Como noticia, me parece que también fue importante el asunto de los arroceros, como el gobierno, aunque no dice cómo, por lo menos dice que ya hay una entidad para protegerlos y salvaguardar a los productores nacionales de arroz que se verán afectados definitivamente con la desagravación del arroz importado que está contemplada en el DR-CAFTA. Eso me parece que fue noticioso, lo del aumento salarial, porque es una decisión gubernamental, pero como saben eso tiene tres patas, también es noticia, así como también me parece que fue noticia hablar de la crisis haitiana, sobre todo por el llamado al pacto nacional. Que se atienda o no, ya veremos. Hubo respuesta, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de los principales partidos de oposición. El primero, el Partido de la Liberación Dominicana, en voz de Abel Martínez, candidato a la presidencia de la República. Todo eso y más lo vamos a hablar hoy aquí. Hay respuesta también del gobierno, o sea, el gobierno se responde a sí mismo. O le responde a los medios, le responde a los que le critican. Ángel Hernández, ministro de Educación, estará con nosotros un poquitico más adelante. Yulisa, buenos días. ¿Dormiste? ¿Descansaste? Buenos días. Yo creo que nosotros hay que dar un fin de semana aparte, sí, digo yo, en algún momento, para uno cumplirle a las familias, ¿verdad? Pero bueno, siempre es un placer levantarse temprano a las 4 de la mañana para estar aquí. Ustedes saben que eso nos gusta y lo hacemos con cariño, porque ustedes nos reciben con ese mismo cariño en sus casas. Yo creo que ayer se cumplieron las cosas de acuerdo a cómo se tenían que cumplir, según un libreto. El presidente de la República tuvo un discurso que realmente fue una rendición de cuentas. He hecho una pequeña evaluación con algunos políticos actuales y de oposición y ellos coinciden, aunque públicamente algunos tienen un discurso distinto. El presidente hizo lo suyo, rindió sus cuentas, un discurso de más de 2 horas y media, y alguien me dijo, se parece a los discursos de Balaguer. Se pareció a los discursos de Balaguer, que eran largas rendiciones de cuentas donde se daban muchos números y la oposición tenía que tomarse su tiempo para poder analizarlo. Oye, Nelson, tú que viviste esa época de Balaguer. Pero sin duda que dio datos importantes. Hay opiniones encontradas en cuanto a algunos aspectos de ese discurso, de datos que algunos han dicho, bueno, sí, dio tal dato, pero le faltó aquel. Claro. Eso siempre va a pasar. Yo esperaba que el presidente hablara de su responsabilidad para el Código Penal, esperaba que le hablara a las mujeres, simplemente las mencionó en varias ocasiones diciendo que en cuanto al combate a la criminalidad, a la violencia contra la mujer, las mujeres son el centro del apoyo o el centro de interés de las políticas gubernamentales, pero apoyar eso con lo que se está haciendo con el Código Penal, excluyendo al menos la discusión que quieren las mujeres que se haga, yo creo que eso no es muy compatible. Al menos se podría tener la discusión y que suceda lo que tenga que suceder, pero eso no se dio. Entonces, creo que ahí podrían las mujeres decir que eso está todavía pendiente. El presidente Abinader habló o basó su discurso en la recuperación de la República Dominicana de la época de la crisis post-pandemia y de la pandemia, y ahí versó gran parte de la primera fase de su discurso. El tema de los combustibles, el tema de la economía, la razón por la cual se aumentaron, se duplicaron y se extendieron las cantidades tanto de montos como de personas de las ayudas sociales. Eso, la crisis de los combustibles, el tema de la comida y el contexto internacional fue la primera parte y fue el condicionante que hizo el presidente para poder dar todas aquellas cifras que ciertamente fueron muchas. Como pieza discursiva realmente fue una rendición de cuentas, aunque algunos hablan de cosas que faltaron, comparaciones que no se dieron y de promesas que no se han cumplido, que debieron mencionarse ahí y tal vez decirle a la gente por qué no se han cumplido. Algunas tienen que ver con obras de infraestructuras, otras tienen que ver con anteproyectos de leyes que debieron estar ya aprobados para tener completo algunos marcos jurídicos. Algunos tienen que ver con el tema electoral, otros en materia de justicia. Pero no se hizo de esa manera, no dio un poco más de explicación sobre su propuesta del Ministerio de Justicia. Algunos creían que lo iba a hacer,
no se hizo, no se refirió a la ley de trata que podría tener su justificación porque es un proyecto controversial. Y ayer el presidente no tenía la obligación de ser más controversial que lo que sería el contenido de su discurso, pero pudo haberlo hecho. Se habló de todo lo que viene bueno para la zona sur del país, el crecimiento del sur. Parece que el presidente le va a dar un palo a Danilo con el tema de San Juan. Dice que San Juan no va a ser solamente habichuela. Y San Juan de la Maguana es un punto de estrategia política para el gobierno. Yo decía antes de nosotros iniciar la cobertura que ese iba a ser un discurso político. Desde mi opinión, al efecto lo fue. Pero entiendo también que fue un buen discurso de rendición de cuentas porque habló prácticamente de todo, pero le faltaron algunas cosas que dentro del mismo marco de las cosas que mencionaba eran aspectos un poco conflictivos y no los mencionó. Por ejemplo, algunas carreteras, circunvalaciones, obras que se habían prometido en discursos anteriores que no están. Pudo haber dicho por qué no, como había hecho con la carretera del Coral. O sea, si ya el discurso duró 2 horas y media, 2 horas 37. Sí, que te por cogía ejemplo, un minuto más, no era nada. ¿Qué le costaba? Era lo que yo decía. O sea, no sacar algunos elementos, porque sacarlos deja margen para la duda. Porque si usted está mencionando todo aquel montón de obras, no entonces habla, por ejemplo, de una obra que es vital, como por ejemplo la circunvalación de Baní? Sí. Porque si usted está mencionando todos los hospitales a los que le está haciendo usted alguna mejora, reconstrucción, no habla, por ejemplo, del Hospital Musa de San Pedro de Macorís. Porque sacar esos elementicos, así como con pinza, deja la duda. Deja la duda, es una duda aparente, sí, necesaria. Pero bueno, hizo sus reivindicaciones. Sí. Dio una parte del discurso que me llamó la atención. El presidente reivindicó Punta Catalina. Sí. Algo que es un discurso encontrado, porque era el mismo presidente, el PRM, el ministro de Energía y todos ellos los que de manera individual y en conjunto le cayeron a palos a Punta Catalina. Hoy resulta que lo de Punta Catalina aparentemente era solo un discurso de campaña, porque ahora resulta que Punta Catalina tiene la majestuosidad de ser beneficiosa y la planta más sostenible eficiente a sí misma, exactamente. Es capaz de sostener la estabilidad energética del país. Se necesitan otras que ya se han hecho las licitaciones y dice que una de ellas ya está generando energía. La de Asua, que ha sido muy polémica, el presidente simplemente se limitó a decir que va a ser un hecho y que pronto la gente va a estar recibiendo energía de la de Asua. Pero de Punta Catalina, a pesar de todo y todos, resulta que Punta Catalina es la panacea del sistema eléctrico después de que le cayeron a palo. Por eso digo que ahora el tema de Punta Catalina es un tema de discurso encontrado. Y como ese, habían muchas otras cosas. Lo del pollo index, eso le han dado por arriba y por abajo. Ya ustedes saben lo que eso significa, que con lo que usted compraba antes, X cantidad de libras, de eso, del pollo, del arroz, dice él que si se meten en analizar el plátano, el gobierno le da para allá y resulta que por ahí no les va a salir bien. Pero dice el presidente que en comparación con el 2011, el salario, a pesar de que ha pasado más de una década, el salario de los dominicanos, el salario mínimo, da múltiples veces más para comprar lo que antes en cantidades por kilogramos, según la FAO, no se podía comprar. Y yo creo que ahí se puede centrar, porque esa es la canasta familiar, el costo de la vida, un buen punto de análisis para múltiples personas del sector productivo. Si es o no es de esta manera. Me llama la atención la comparación que se hizo con el 2011. Una década atrás, ¿cuánto era de eficiente la ley migratoria? Señores, en el 2011, por supuesto que había más entrada de inmigrantes que ahora, había una estampida, porque no fue en esa época, semanas, pocos meses después del terremoto de Haití. ¿Cómo no iba a haber una estampida de entrada de personas a República Dominicana? Y República Dominicana lo permitía conscientemente por un tema humanitario. Entonces, algunas cosas, creo que el discurso en general sí fue bueno, pero hay algunas comparaciones que no eran completamente necesarias, que podían obviarse. Exacto. Y seguir haciendo un buen discurso. Bueno, pero incluso es el editorial del Caribe hoy, yo creo que le rindió cuenta al país, o sea, cumplió con el artículo 114, dejó a la claque vociferante, a los pobres de solemnidad. Señores, esos miles de gente que llevan
en camiones, en guagua, habla muy mal del país. Ayer aclarábamos que eso lo hacen todos los gobiernos, miles y miles de gente. Buscaba la definición del adjetivo pobre de solemnidad, el necesitado que no tiene lo necesario para vivir, que es escaso, insuficiente, de poco valor o entidad, o sea, ese tipo de personas que arrastran a ese tipo de cuestiones. Y la veneración del líder, lo ponen a decir que es una necesidad nacional, que eso es signo de atraso, pero no, el PRM lo criticaba antes, pero lo hace ahora, pero es parte de los aportes que periódicamente hacen los partidos para mantener al país en el atraso. Pero tú sabes que hay una maestría que prácticamente todos los que hablamos de política usualmente hacemos, que es la maestría en marketing político. Se da como posgrado también, pero las materias son prácticamente las mismas. Y en el primer módulo, la primera materia de marketing político es que la reelección la pide el pueblo y la apoyan los funcionarios antes de que el presidente decida. Y te dicen que es justa, es un libro, es un patrón. Y tiene punto por punto. La gente se agolpa los días de rendición de cuentas, a cada visita que hacen los presidentes al interior del país o actividades que tengan que ver con la presencia del presidente y del gobierno, se llevan personas que a motus propio ellos le pidan al presidente los 4 años, porque el presidente no decide reelegirse, se lo pide el pueblo. Sí, pero le ponen a decir que digan que es una necesidad. Con los pantalones de la bandera de Haití. Balaguer decía que no se imaginaba ser el hombre que más vale en este país, pero recordaba un adagio de un campesino italiano que decía que no se debe cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. Parece que ahora mismo vamos a vadear, no sé si en caballo o en burro, el mismo río. Pero él no ha dicho nada, el presidente todavía no ha dicho acepto la reelección. No, porque dijo Espinal Báez que ayer analizando aquí que el lenguaje corporal de Abinader decía que él sigue. ¿Tú sabes qué me dice a mí que él sigue? Que no se quiere meter para temas pa' lo hondo. Mira, yo te decía, Nelson, Yulisa, perdón, Nelson, que estamos en la época, y creo que lo hablaba con Yulisa ayer mientras medianamente almorzábamos, la época de los liderazgos políticos. No estoy diciendo que ahora no haya liderazgo, solo que los liderazgos cambian. Y cambian en su estilo, y cambian en su forma de hacer las cosas, y cambian en la forma en la que se dirigen a la nación. En algún momento, quizás, uno hubiese visto a un presidente que pudiese haber aprovechado ese escenario para plantear su idea, su deseo, su compromiso con puntos relevantes de avance en cuanto al país que él visualiza. El presidente ha dicho que a él le gustaría que lo llamaran el presidente reformador. Entonces, por ejemplo, yo creo que un escenario como el de ayer hubiese sido muy, pero muy positivo para plantear personalmente su posición, por ejemplo, con el tema de las 3 causales. Él ya lo ha dicho, pero es un escenario en el que se puede reiterar con convicción hacia dónde él visualiza que debe ir la nación. Eso podría ser un buen momento. Por eso es que yo digo que no meterse para esos temas que corren hacia lo hondo puede ser, sin decirlo, una afirmación de que va al proceso de repostulación. Pero vamos a esperar a que él diga si va o no va, porque el presidente Abinader tiene la capacidad de esperar a que tengan toda esa gente junta y en un gran acto decir, yo considero que no, que el país no necesita que yo me reelija y le voy a dar la oportunidad a otra persona. Ajá. Sí, yo creo que él tiene el bagaje para eso, pero todo pinta a que no. Nadie está obligado a lo imposible. Vamos a ver qué es lo que él va a decidir. Digo, él dejó ver ayer que ha sido un gobierno que le ha tocado solo administrar crisis y que prácticamente ha tenido que sobreponerse a todo lo que ha traído. Lo mencionó uno por uno: guerra de Ucrania, huracanes, la situación del COVID-19, la inflación internacional, los temas económicos locales. Empezó por ahí, dándole contexto al discurso de que República Dominicana, con la administración del cambio, ha logrado sobreponerse a toda una cantidad, una era de crisis que fue lo que les tocó. Vamos a ver qué él decide más adelante. Mientras tanto, nosotros vamos a conocer las portadas de CDN y el Caribe con nuestra compañera Susan Castaños.
Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Don Nelson y por supuesto para toda nuestra audiencia de Despierta con CDN. Martes 28 de febrero, conozcamos inmediato las principales informaciones que acaparan la portada del periódico de Casa El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos con un vistazo al impreso hablando del presidente Luis Abinader a propósito de su discurso de rendición de cuentas en el día de ayer, donde afirmó que el país de hoy es diferente al de agosto del 2020. En otro orden, el Ejecutivo llamó a un pacto ante la crisis haitiana. Afirma que hay que unificarse en torno a una política de Estado firme que proteja al pueblo dominicano. Además, en el Caribe señalamos la proliferación de cámaras que ayudan a investigar y resolver crímenes. Y es que la Policía Nacional rastreó a 6.290 casos durante el año 2022 a través de la red de videovigilancia que maneja el sistema 911. Cerramos portada con el desfile militar que conmemora el 179 aniversario de la Independencia Nacional, donde las Fuerzas Armadas realizaron un desfile militar y policial en la avenida George Washington, en el Malecón de Santo Domingo, ante cientos de espectadores y espectadoras. Hablamos de deportes desplegados en la contraportada y es el turno al bate de Wander Franco, y es que la sacó además de remolcar 4 carreras. Ronnie Mauricio, Manuel Margot y Vidal Bruján también pegaron un jonrón para los Mets y el equipo de Tampa. Cerramos contraportada para ahora continuar con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa del presidente Luis Abinader, que ayer lunes puso en retiro al cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez y ascendió a varios oficiales. En otro tema, Abel Martínez, aspirante a la presidencia del PLD, dijo que el gobierno miente de manera descarada y el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia, a propósito del discurso de rendición de cuentas. Cerramos con la imagen de Juanpa, símbolo del carnaval de Cotuí, que en esta fotografía tomada por Erika Santelices en el desfile del Carnaval del Distrito Nacional ha recorrido el mundo. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe de este martes 28 de febrero para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Patriota al fin, Jim Suriel estaba libre ayer, celebrando la independencia nacional. Pero se encargó de mandarnos el boletín de meteorología para hoy, que dice así, esto vale para mañana, miércoles también. Un sistema de alta presión seguirá limitando las precipitaciones durante las próximas horas, o sea, que va a llover poco. Meteorología informa que las condiciones meteorológicas estarán muy similares a las del lunes debido a la permanencia del sistema anticiclónico y una masa de aire con poco contenido de humedad. Solamente se pronostican ocasionales chubascos aislados y de corta duración. Las temperaturas estarán agradables y frescas temprano en la mañana. Sin embargo, durante la tarde se percibirán algo calurosas, mientras que en la noche y la madrugada del miércoles volverán a descender gradualmente debido a la actual época del año. Recuerden, estamos en invierno todavía. Temperatura mínima entre 18 y 20 grados y la temperatura máxima entre 28 y 30 grados. Ya lo saben, pocas lluvias en el día de hoy y temperaturas frescas. Si acaso, ocasionales chubascos aislados. Me gusta eso, chubascos aislados. Aislados. Sí. Qué bueno. Miren, lo que no es aislado es el apoyo de nuestra gente a través de redes sociales. Nos encanta leerlos tempranito ahí en Facebook Live. Veo que nos escribe María Cristina Rosario Calderón, quien nos dice, ojo con esto, Nelson y Yulisa. Nos manda bendiciones, ¿no? Gracias, gracias María. Pero dice, al dominicano el dinero le da para la comida, no le da para la comida, pero sí para el alcohol. La percepción de María Cristina. O sea, ese dinerito el Romo parece. Index. Hay que el hacer. Romo Index. Ah, eso está bueno, Yulisa, me gusta. Así como ayer César Fernández hablaba del Luis Index, también puede haber un Romo Index. Sí, vamos a ver. Vamos a calcularlo, quizás. Dale, flaco, vamos a calcular. Kelvin Torres nos comenta martes, último día de febrero. Bienvenida, Catherine. Gracias por la felicitación por la nominación a los soberanos, tanto para mí como para Yulisa y para Adis. Gracias. El pesado Ruperto dice buenos días. Manuel Guerrero desde Boston.
También Juanito La Para, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo. Nos comenta Héctor Franco. Siendo honesto, gracias Héctor, dice, nuestro presidente le ha proporcionado temas diversos a la oposición para que realicen su trabajo, pues estaban flojos. De manera general fue un discurso amplio y significativo. Gracias, Héctor. Nos comenta Giovanni Collado, el presidente se enfocó mucho en los años anteriores. Por ende, fue un discurso lleno de agonía. Melvin González dice, me siento seguro con Abinader, es un presidente del pueblo, lo mejor que nos ha pasado. Miguel Ángel Valdés, a ver, según el señor presidente, estamos viviendo como en Dubái. Que venga por los barrios para que vea la realidad, cómo está la situación. No tenemos esperanza de agua potable, la canasta familiar carísima, todas las calles dañadas, la Policía Nacional abusando de la juventud, los hospitales un desorden, las escuelas un desorden, no estamos recibiendo nada del gobierno. Apaga y vámonos, dice Miguel Ángel Valdés. Eso se lo agregué yo, eso último. Miriam Borges nos comenta, feliz día al equipo de Despierta, gracias. Nos da la felicitación por la cobertura de ayer, gracias Miriam. Nelson, muy bien iniciar el programa con una lectura bíblica. Ahí está. El discurso fue bueno, pero hay temas en lo referente a la canasta familiar. Todo lo que dijo está lejos de la realidad. Escuchamos a diario la queja de lo caro que está todo, pero todo. Así dice ella. Y yo subo la voz porque ella además lo pone mayúscula. Nos comenta también, a ver, Marcos Taveras. ¿Cuál es el miedo de que Abinader se repostule? No sé. Eso es un tema de las encuestas, ¿verdad? Marcos. Y Basilia Simons está en el sur de Francia mandándonos saludos, al igual que Pedro Cepeda, también Lorvet Nivan. Ah, no, ella dice, me llamo Marina Magna desde España. Esta es una persona que necesita apoyo. Vamos a ver si la producción recoge sus datos. Gracias, Marina. Vámonos a pausa, venimos ya. 7:36 de la mañana, bueno, ya a horas de que llegue marzo. Así como llegó Fulcar, que ha puesto un anuncio en Twitter diciendo que después de que le dieran la de alta en el Massachusetts Medical Center, ya llega a República Dominicana. Bueno, ¿con copia a quién es ese mensaje? Llegó hoy Fulcar por la mañana. Ayer preguntábamos o intentábamos preguntarle No le preguntamos. a su hermano. Llegó Fulcar. Él nos dice, bueno, él da la gracia de los Pero lo podemos ver en pantalla, quizás tenemos... Pero él nos dice más o menos cuál es su estado de salud. Debió dar, se estila. Un parte médico. Sí, parte, una idea Exacto. sobre pasé, no tengo que volver. Acabo de regresar a mi querido país, tras la involuntaria ausencia de 4 meses por la difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Este fin de semana recibí la alta en el Massachusetts General Hospital y me alegra estar ya hoy martes en República Dominicana. Doy gracias a Dios, a mi familia y a los médicos, la compañía, solidaridad, abrazos, oraciones y el permanente aliento de tanta gente buena que siempre se mantuvo al tanto de mí. Gracias infinitas y un fraternal abrazo. Bueno, ahí están los como hoy tendremos al ministro ministro de Educación aquí, Qué bueno que podemos está bien, preguntarle de Fulcar ya, o sea, porque Sí, antes era poco delicado, pero ya que él está en el país... Aunque al final no se supo cuál era el padecimiento. Sí, del el exministro problema de gástrico. Educación, Un problema gástrico. Pero no hubo más datos. Siempre cuando hay un funcionario que está muy enfermo, siempre hay un parte Del primer médico, nivel debe haber un parte partido, médico. su partido Él sigue se siendo un ministro encarga. sin cartera. Sigue siendo Pero ministro, lo pero no ha importante es tomado que está posesión. entre nosotros. Sí, lo importante es que ya Roberto. llegó y que está ahí. Bueno, Qué bueno que está bien. con copia a todo el que tenga que hacerle alguna pregunta. Ayer, por cierto, mucha gente en República Dominicana, tenemos el video en el grupo de redacción de producción, mucha gente estuvo mirando hacia el cielo y dicen que se encontraron, algunos pensaron que nos habían invadido los extraterrestres. Esto no era más que después se supo que se había lanzado un cohete de SpaceX desde Cabo Cañaveral, desde la Florida. La gente de la zona este fue quien lo vio con el Falcón, mírenlo ahí, Falcón 9. La gente estaba sorprendida, era espectacular aquello, algunos sacaron silla para verlo, muchos videos grabados, mucha gente diciendo que eso era un ovni, que nos estaban invadiendo, que luego entonces el contexto aquel de Estados Unidos, que hubo un ovni en Canadá, de que si esto era un globo chino o si era un cohete chino, que República Dominicana ya estaba en la tómbola de los espías asiáticos. Pues no, nada de eso era cierto. Era el Falcon 9 captado desde toda la zona este de la República Dominicana. En la Altagracia nos cuentan
que se vio sumamente espectacular y que las imágenes eran impresionantes. La gente salía a los patios, a la calle, a ver. Hay una todo foto aquel linda en la playa. espectáculo. Sí. En el grupo de Despierta compartimos temprano una fotografía que envió al grupo de La Peña por un Mejor País, el amigo Chepa Yewonski. Y él la captó en Samaná. Yo le hice una foto bellísima. Y en Puerto Plata la gente estaba también preocupada. No, había un pánico colectivo anoche porque se vio esta imagen espectacular y la gente pensó que era un ovni. No era un ovni, es el cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, del amigo Elon Musk, que ha recuperado, por cierto, ayer la titularidad del hombre más rico del mundo. La había perdido hacía algunas semanas porque otro empresario importante había conseguido algunos ciento y pico miles de millones de dólares más que él, pero él se fajó y lo resolvió. Y ayer él volvió a ser el hombre más rico del mundo. Yo pensaba que eso era un plan de alguien para desviar la atención, porque lo que se está diciendo en Estados Unidos, que esto de los objetos voladores era para distraer la atención del accidente con unos químicos en Ohio. Los dos accidentes. Dos accidentes, hubo otro ahí con unos... Y el tercero, ¿tú sabes cuál fue? Los ingenieros químicos, científicos que iban se cayeron a evaluar el murieron impacto también todos ambiental. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos instaló el tema de los objetos voladores. Y se puso todo el mundo en eso. Y dicen que es para llamar la atención. Y recriminan a la gran prensa de Estados Unidos que se puso a hacer chiste con eso para que no se recuerden de los otros problemas. Entonces yo pensaba que Falcón era una trampa de eso. Fue tan ridículo que la encargada de prensa de la Casa Blanca, esa encargada de prensa, dijo, no son extraterrestres. Y todos los periodistas estallaron de una risotada. ¿Entiendes? O sea, como comprobado, porque Biden decía que no sabía qué fue lo que tumbaron. Que tumbaron uno en Canadá, que tumbaron otro allá. Eso aparte de lo del globo chino. Ay, a Biden hay que tenerle paciencia. Lo tumbaron precisamente para crear ese revuelo, porque ellos podían. A Biden, mira, por ejemplo, a Biden le luce lo que decía Abel Martínez ayer. No se preocupe, que ya. Me gustó no eso se preocupe, de Abel. que ya. Dice Abel, aguanten dominicanos. Resistan que falta poco. Resistan que falta poco. Entonces, por ejemplo, a Biden, resistan que falta poco. O sea, como que lo estamos esperando. Resistan que falta poco. O sea, por ejemplo, yo vi que esa frase de Abel, ojo, él lo dijo evidentemente para la actual administración dominicana, pero cuando yo lo escuché, yo me remití, fue a Estados Unidos, yo dije... Sí, claro, falta poco ya. Después de que uno escucha tantas cosas. Eso es fácil, eso es como el INDEX. Sí. Si la gestión es de 4 años y ya van 2 años y 6 meses, falta poco, falta menos. Falta menos. Eso es aritmética, contabilidad. Sí, ya pasamos el de Ecuador. Preprimaria falta poco. Eso es aritmética simple. Simple, o sea, que no descubrió nada. No hay que ser muy inteligente. Y a Olivo y la gente de prensa que le va en el pronter, a ver, que él está mirando el cielo. Tuvo un ataque de inteligencia no se va a morir. Sí, mira que... Tuvo un ataque de lucidez. Sí, falta menos de 4 años. Un ataque de lucidez. Calma, que falta poco. Ay, Dios. Ahora, lo que yo decía ayer en el análisis es que a veces cuando los presidentes se van a repostular pasa que toda la estructura estatal se vuelca hacia allá, toda la dependencia, se descuidan los ministerios, comienzan a distraerse recursos o a desviar recursos, porque toda esa claque que estaba ahí ayer, esos pobres de solemnidad, eso cuesta dinero. Movilizarlo cuesta dinero. Entonces se distrae. Pero eso es dinero votado, Nelson, porque ¿de qué te sirve a ti? Vamos a ver. Bueno, tan votado fue. ¿De qué te sirve que tú gastes esa plata y te vaya una muchacha con unos pantalones y la bandera de Haití? Pero, oye, dinero votado. Pero oye, y fue tan votado que el presidente no pudo pasar por donde estaban dispuestas esas miles de gente. Por su ruta. Porque pasó algo. El presidente, señores, eso es grave. El presidente tuvo que cambiar la ruta después que salió y después de estar por la Sarasota con Jiménez Moya, darse cuenta que había un lío y no era de ropa, e improvisar una ruta bajando la Lincoln, el norte-sur, doblando este-oeste, la Correa Isidrón, para llegar al centro de los Héroes. Eso es grave. Decía Archiva, no, que el casco de la... No. La cápsula, eso fue improvisado sobre la marcha. Entonces, ahí falló la gente que no pudo contener a la gente de Botello para que no llegara hasta ese punto, porque Botello dijo de dónde iba a partir y qué iba a hacer. Entonces, Botello a las 8:30 dijo, mandó un mensaje, un BC de WhatsApp, que a nosotros nos llegó y decía...
amigos de la prensa, a las 9:15 salimos de la Jiménez Moya. Bueno, entonces no debieron permitir que llegara hasta ese momento. No se debió tampoco permitir esa confrontación. Entonces, Mira cómo le pasan por encima a la policía. Mira. Ahí fue que rompieron. Pero yo te pregunto, ¿eso es una barrera policial? Que no había ningún perímetro. Entonces ahí falló alguien. Hay que votar a alguien. Y los encargados de la ruta, eso es grave, que sobre la marcha el presidente tenga que dejar la ruta principal. La ruta limpia. La limpia, que era la Jiménez Moya, y coger para atrás y coger la Correa y Cidrón. ¿Por qué se da vuelta? Una zona súper poblada, ese tramo Correa y Cidrón entre la Jiménez Moya y la Lincoln. Entonces ahí falló. Hubo improvisación porque se permitió eso. Hay que jalarle las orejas a alguien. Y parece que también hubo algo de improvisación. Se decía que el presidente iba a llegar en un autobús escolar. Incluso se vio el autobús cuando llegó a la residencia del presidente. Pero no usó el autobús. Habría que ver cuáles fueron los factores de cambio. Bueno, ese puede haber sido uno. Acuérdate que dijimos que hubo un retraso. Porque el presidente salió de toda manera. Sí, pero salió, acuérdate que salió con un retraso. A las 10 de la mañana, que se suponía que el presidente ya había tenido que salir, el presidente todavía estaba en su residencia. Y lo que decíamos es, quizás a última hora cambiaron el vehículo, porque ¿cómo atraviesa un vehículo cuando hay una disposición de este tipo? Hay que ver primero protesta? si era verdad que iba a abordar un autobús. Así habría que ver. Pero esa es Carolyn, esa que sale Carolyn por lo menos estaba el autobús. Sí. Y la versión era esa. Nosotros decíamos aquí que era idea de algún creativo, pero fallaban en lo siguiente. Si el presidente iba en un autobús escolar, si es que esa era la idea, tenía que ir con el cinturón puesto. Y no podía sacar la cabeza porque daría un mal ejemplo a los estudiantes. Exacto. Tal vez no escucharon y cambiaron. Entonces, cambiaron a última hora. Ahí hubo falla en el cambio de la ruta y creo, ya esto es una especulación, como un pulpero vanilejo. Saludo a Pablo Maquini. Esos movimientos reeleccionistas estaban demasiado agresivos contra la gente del 30%. ¿Le cayeron a piedra? Se dieron piedra, palo, con los banderas. Yo no dudo que hubiera gente infiltrada precisamente para eso. Para agredir, porque es una demanda muy popular. Yo no estoy de acuerdo con el 30%, pero la gente quiere su cuarto. La mayoría, la inmensa mayoría. Yo no estoy de acuerdo. Eso es una locura. Que no se atreve a decirlo en público, pero lo dicen en privado. Eso es una locura. Entonces, hubo una agresión, pero no sé por qué, porque ¿qué tiene que ver un movimiento de apoyo a Luis con caerle a palo a la gente del 30%? Salvo que soterradamente hubiera alguna orientación del enduro. Los culpables fueron los primeros, los policías que no establecieron el perímetro porque se sabía de dónde iba a partir Botello y la ruta que iba a hacer. Tal vez no esperaban que fuera así, de forma incidentada, violenta. No, donde hay multitud y tal presidente. Pero Botello había dicho que iba a ser pacífico. Digo, pacífico con Botello nunca nada ha sido. Pregúntele a Faride que todavía tiene un vidrio roto. Botello cada vez que ha hecho una marcha sobre el tema del 30%, pues bueno, ha tenido los resultados que él busca. Mira, esa muchacha que está mostrando su carro, mira, esa es una muchacha que iba pasando por ahí, su carro resultó afectado. Yo no voy a casarme con la tesis del pulpero Vanilejo, porque honestamente yo lo que creo es que hubo una falla absoluta de la seguridad de la zona, de la seguridad presidencial, hay que decirlo así. Ayer los dispositivos de seguridad se correspondían a los dispositivos de Estado. Había una actividad de Estado en curso. Entonces, la provocación de la gente de Pedro Botello, que es un provocador profesional, ¿okay? Yo no estoy diciendo si su reclamo es válido o no. Perfecto, diputado, pero es un provocador profesional, nadie lo duda. Significó eso, una vulneración de los principios de seguridad de una actividad de Estado. Y entonces yo no creo que haya gente infiltrada, yo creo que ahí se produjo, pues, eso, el desorden, el desastre. Hay gente en redes sociales que dice, nosotros siendo nosotros. ¿Ah? Muy mal, pero honestamente yo creo que la risita del presidente con Pedro Botello a su entrada al Congreso, no creo que haya sido la risita del presidente con su equipo de seguridad. O al menos yo no estaría de risita.
No, Nadia, no creo, No, porque pero eso además... afeó un poco, pero recuerden que esto pasó en la pasada rendición de cuentas también. En el 2022 y en el 2021 igual fueron con la solicitud del 30% y se anunció en una de esas hicieron el gas lacrimógeno para dispersarlo. Recuerden que esto se ha convertido en una costumbre por parte del diputado Botello y de los demás adeptos para encontrar un escenario de atención, que es finalmente lo que buscan, porque todas las cámaras del país estaban ayer en el Centro de los Héroes, estaban ayer con la mirada puesta en todo lo que sucedía en ese especial cuadrante donde se iba a dar una rendición de cuentas y consiguieron simplemente la atención que querían. Fueron y se pusieron en el centro de los focos y ahí no había manera de que las cámaras no lo captaran y eso simplemente Bueno, fue ahí lo que potenciaron el movimiento este del 30%, pero el presidente, eso fue a la altura de la Avenida de la Salud, del Mirador Sur, ahí en la subida. Ajá. Ahí hay menos de 600 metros a la sede del Congreso. Sí, entonces, pero- bomba, Por eso, piedra, por tiro, eso. Eso donde se está pudo el prever. presidente. Se pudo prever. Eso, eso no, no- yo estoy hablando con la gente de seguridad, con los Claro. estrategas. Y además no pudieron contener a Botello. Vamos a decir que Botello, todo el mundo sabe, la gente del Bueno, del pero tú 30%. sabes que Rogelio Genao ha sometido un proyecto por el 30% No, también. 15 creo. 15. 15, Sí, se puso en 15 precio. partiendo del 30 que había solicitado Botello. Pero- no lo envió el mismo diputado Claro. Botello. Póngame la imagen de la policía, por favor, para que ustedes me digan si ahí había, de alguna manera, algún equipo antimotines. Pongan la imagen de cuando los policías están ahí recibiendo a la manifestación del 30%. Ahí no había ni la más mínima planificación de seguridad, porque esa protesta estaba anunciada. Entonces, ahí usted no ve un solo equipo antimotín en una actividad en la que a 600 metros está el presidente de la República. Entonces, si el presidente tiene que pasar cerquita de ahí, ¿cómo se explica eso? Explíquenselo al presidente. Hay que decir que la seguridad de un mandatario en todos los países del mundo es la prioridad del país. Nada como eso se puede permitir. Pero después porque- hacemos un desfile en la Sí. tarde donde decimos que hemos gastado todos los recursos del mundo y que somos los más preparados en materia de seguridad. No, hombre, Así es. no. Debieron tener esa parte cubierta. Botello puede hacer su marcha, nadie dice que no. Tienen todo el derecho de hacerla, pero no tratando de incidentar la cercanía o la llegada del presidente de la República. Eso no está bien y ellos lo saben, pero si la atención que buscaban la consiguieron, pues bueno, ellos dirán que fue Cojan su exitoso. oxígeno. A la pausa, Exitoso. pero los que estaban en apoyo a la reelección estaban mejor equipados que lo de Botello. Ahí fallaron la gente que financia a Botello, porque siempre se dice que alguien está metiendo cuarto ahí. No lo equiparon suficientemente a Botello, porque yo no sé dónde aparecen tantas piedras. No le des idea. Pero tú sabes que No, esto tú es le vas a una dar buena idea. pregunta. ¿De dónde salieron las piedras? Pero Eso mucha es típico, piedra. las piedras nunca se saben. No, ahí hay una Porque suerte de... ahí- hay un skateboard que hay ahí y un jardincito, o sea, para... Pero en ese jardín Pero no hay tanta piedra, no, ahí hay grama. Nada. Sí, demasiado piedra. Y los Las piedras palos, siempre ¿y de dónde aparecen. salieron los palos, bueno, Porque palos no hay en de esa la zona. bandera que había, se convirtieron. Pero No le bien, den idea, señor. lamentable episodio, falló la seguridad policial, Claro, falló la rompen la seguridad sede. de la presidencia de la República. A pesar de que salió adolorido y golpeado, ganó Botello y Ganó su demanda Botello. porque instaló el tema y lo ponen como víctima. Y después se encuentra con el presidente en la entrada. Yo imagino que el presidente le hizo un chiste. Dime, muchacho, otra vez tú. con lo Dime, mismo. muchacho travieso. ¿Tú vas a Travieso. seguir? Deja el campo, Botello, me hiciste cambiar la ruta. Hazme eso Qué para otro barbaridad. día. Botello. Bueno, vámonos a la pausa para volver con el ministro de Educación. Le tengo aquí la primera pregunta. Los maestros de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, dijeron que no van a trabajar hoy, que se van a tomar el día de descanso. ¿Ah? Mira cómo canta. Pero ¿y la ayer educación. no era suficiente? Mira cómo canta la educación dominicana. Pero ¿cómo fue que terminó el presidente su discurso? Sigamos haciendo patria. Bye, bye. Vamos a la pausa. Lo decíamos en el SED con nosotros, el ministro de Educación, señor ministro de Educación, Hernández. Le dejábamos una pregunta desde allá porque los maestros de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, la seccional del ADP, decidió no trabajar hoy, martes 28, y tomarse el día de reorganización y descanso. Porque el de ayer no fue suficiente. Parece que no el fin de semana, pero No, que de ayer, sábado, resulta domingo y lunes. que el presidente de la República dijo ayer que ningún niño se quedó fuera de las aulas. Probablemente ningún niño se quedó sin inscribir, pero fuera de las aulas viven permanentemente con este tipo de cosas. ¿Usted resolvió con los maestros de Cotuí? Bienvenido, buenos Bueno, días. en realidad, muchas gracias por la invitación a su muy
visto programas. Y en verdad lo que ocurre en Cotuí es lamentable. Eso lo que indica es que la sociedad tiene que repensar el rol que juega la educación en el desarrollo y la responsabilidad que tienen los docentes en el proceso de formación de las nuevas generaciones. Es realmente un absurdo que precisamente por cumplir con una responsabilidad que tiene la escuela con la historia y con la independencia nacional, los docentes de esa comunidad decidan paralizar la escuela después de haber rendirle honor a la patria. Me parece que es el desatino mayor que ha ocurrido en el sistema educativo en los últimos tiempos. Es realmente vergonzante esa actitud de los docentes de Cotuí y sobre todo es un acto de gran irresponsabilidad. La sociedad en sentido general tiene que repensar qué es lo que quiere en relación al futuro de la educación. Si es soportar constantemente los procesos, digamos, de lucha que hace la ADP en el sentido de que paraliza la escuela por cualquier circunstancia, o procurar un compromiso serio con la calidad de la educación. A mí me parece que lo justo, lo razonable es que la sociedad como un todo le exija al sindicato de los docentes la responsabilidad histórica con recuperar los procesos educativos que sin duda alguna sufrieron mucho con la pandemia y obvio, cada vez que hay una paralización, los niños son los más pobres los que sufren. Los colegios privados, todos de Cotuí, tienen que estar abiertos al día de hoy. Son los pobres los que no están en las escuelas. Y eso es lo lamentable, que le lesionamos el derecho a la educación que tiene la población más pobre de lograr vía la educación el ascenso social a que todos aspiramos. Ministro, el que los maestros decidan no dar clases un día no es nada nuevo, a pesar de que hayan días feriados de por medio. Inclusive la ADP, que es aparentemente el sindicato más fuerte que tiene República Dominicana y sin duda alguna a la práctica un grupo de choque, deciden hacer elecciones un día de clases cuando ya tienen un fin de semana que acaba de concluir, y eso lo hacen de manera recurrente. En Barahona, todos los años escolares comienzan después porque los maestros deciden tomarse 1 o 2 días adicionales y hacen huelga días de clase. No hacen huelga los días libres ni días festivos, ni hacen elecciones tampoco. Y eso se ha convertido en una especie de problemática que a toda la sociedad les revuelve el estómago, pero pareciera que nadie puede hacer nada. ¿Por qué los maestros, esta asociación o sindicato, como haya que decirle, puede interrumpir la clase de los niños, el sistema educativo nacional, crearle una disrupción sin consecuencias? No hay manera de descontarle, aunque sea los días que no trabajan. Yo creo que en el tema de la ADP hay muchas responsabilidades compartidas. La primera es de la familia. La familia tiene que asumir un papel más activo, más proactivo, en procurar la garantía del derecho a la educación de sus hijos. O sea, la familia tiene que asumir más conciencia sobre la necesidad de que los docentes trabajen y exigirle. Y ya eso se dio, por ejemplo, en Asua. Los padres tenían 2 días, 3 días los docentes yendo a la escuela, pero dejando a los niños fuera. Bueno, los padres se empantalonaron y decidieron sacar los docentes de las escuelas. Si los niños no vienen, ustedes tampoco. Y eso es responsabilidad. Entonces yo creo que la sociedad tiene que empoderarse del tema educativo. Los padres en primer lugar, y también ustedes, los medios de comunicación, que muchas veces son culpables de todo eso desatino, publicándole todo lo que dicen, todo lo que hacen, cuando en realidad lo que se debía exigir es que los docentes cumplan con su trabajo a todos los niveles. Es una responsabilidad de la sociedad. Es la sociedad como un todo que tiene que decir, basta ya. Hay que entrar a la docencia. Hay que garantizar que las escuelas funcionen a todos los niveles. Los medios de comunicación, los padres, las iglesias, todo el mundo. Y ustedes verán que ahí van a paralizar los procesos
de dejar las escuelas sin docencia por cualquier circunstancia. Pero desde el Ministerio de Educación puede hacerse algo. Ahora mismo, justamente ahora, creamos lo que se llaman mesas de diálogo, que es un mecanismo para lograr la participación de la sociedad en la discusión de los temas educativos. Y ya se están estableciendo, se estableció en San Francisco de Macorís, en esta semana se hizo en Asua y lo haremos a nivel nacional. Es una orden departamental que involucra la participación de los padres, la participación de los docentes a través de su sindicato, el Ministerio de Educación, y la finalidad es que justamente los temas que afecten el funcionamiento de la escuela se discutan libremente y tratemos de buscar soluciones sin llegar a detener el funcionamiento de las aulas. Ministro, usted viene hoy en calidad de representante de la administración actual. El presidente de la República, Luis Abinader, ayer hizo su mensaje de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y ante el país. Y habló, por supuesto, también del tema educativo. A mí me gustaría, más allá de tener su ponderación sobre lo que se destacó y sobre lo que no se destacó en el mensaje del presidente en materia educativa, que usted nos hablara sobre los planteamientos generales que tiene la actual administración, el reto más inmediato que usted considera tiene esta administración a la cual usted pertenece. Y aunque nos decía en la parte anterior, fuera del aire, que usted no es político, forma parte de la actual administración como tal. Bueno, es obvio que sí, que mi función es una función política. Y por eso puedo decir que el interés principal del gobierno es garantizar que la escuela funcione, que real y efectivamente los niños tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad, una educación a la altura de los tiempos actuales. Y ahí, si usted se puede fijar, el presidente dijo con mucha propiedad que no había quedado un niño fuera de las aulas. Y es cierto, todo el que acudió a las escuelas a procurar una inscripción en la escuela pública la obtuvo. Y los niños que quedaron fuera, por razón de cupo, se le ofreció un bono a nivel nacional, que de hecho nosotros esperábamos que iba a ser cercano a los 50,000. ¿Cuánto fue? 2014. 2014 y el gobierno asumió la responsabilidad y todos esos niños están en los colegios privados. Recuérdenos el mecanismo, ¿se le pagaba directamente a la escuela? No, bueno, sí, exactamente a la escuela. Se hizo un convenio con los centros educativos donde los niños están y el gobierno le hace una transferencia directa para pagar su escolaridad. Y eso ha funcionado perfectamente, puesto que el compromiso del gobierno era garantizar que todos los niños estuvieran en las aulas. Y se logró, con un gran esfuerzo, puesto que en verdad había algunas limitaciones al inicio del año escolar que pudieron ser superadas satisfactoriamente. Obvio que no es solamente eso, el gobierno tiene una gran preocupación con garantizar que los niños de 3 a 5 años entren al sistema educativo y estamos trabajando en esa dimensión para lograrlo al 23. ¿Cuál es la posición del presidente sobre la unidad editorial que ustedes han creado, ministro? Esta unidad que va a diseñar los libros con los que se van a arrancar en agosto de este año y que ha sido criticada y rechazada, incluso llevada al Tribunal Superior Administrativo por algunos abogados representantes de editoras. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre eso? Espérese, ministro, ahí lo mencionaron usted y que familiares suyos están en una de esas universidades que va... No. Dice ahí en la demanda que sometieron. Eso está muy bien. Bueno, déjeme decirle dos cosas. No es cierto eso. No, yo le voy a decir dos cosas. Sí. Una, el gobierno respalda totalmente la decisión de que el Ministerio de Educación haga los libros de texto. Okay. El presidente Abinader en varias reuniones ha sostenido y ha planteado esa conveniencia para el país. Y en relación a las universidades, desde que yo llegué al sistema al gobierno, la institución de la cual yo provengo no ha participado en ningún proceso que tenga que ver con contratos o convenios con el gobierno. De hecho, si algo está ocurriendo ahora es que en vez de ganar dinero, como funcionario público estoy perdiendo dinero, ¿verdad? Puesto que las actividades a las que me dedicaba
fueron total y absolutamente dejadas de lado. Si alguien puede demostrar lo contrario, si alguien, y lo desafío, puede demostrar lo contrario, le haría un gran bien al país. Y le aclaro, en términos personales, no necesito absolutamente nada. Soy una persona que ha logrado todo lo que una persona puede lograr a la edad que yo tengo. Tengo absolutamente todo. Y por eso yo puedo decir a boca llena que del Ministerio de Educación no caerá un solo peso en mi bolsillo. Uno solo, que no sea mi salario. Y procuraré que todo el dinero que se dedica al Ministerio de Educación se utilice correctamente. Y por eso ahí vienen los libros de texto. Vamos a hablar de eso. Háblenos de eso. ¿Por qué? ¿Eso no viola la libre competencia? No viola ninguna ley. ¿Y la libre competencia? Ni ninguna competencia. ¿Por qué? Díganos. Hay 21 países en América, en Iberoamérica, 17 de los cuales hacen sus propios libros. Sus ministerios de educación. Exactamente. Ajá. En el país. Lo que pasa es que nuestro país es de historia corta, como es digamos, la isla. Aquí hay una mentalidad de isla y la gente no conserva la historia. Aquí, en Plan Decenal, en el cual yo trabajé, Jacqueline Malagón en el 91 hizo todos los libros de texto. ¿Por qué no protestaron? Ligia Amada hizo los libros de texto. ¿Por qué no protestaron? Porque en esa época no había dinero. El presupuesto de educación era precario. Y entonces se arañaba para poder lograr hacer los libros que se distribuían gratuitamente a todo el país. Llegó un momento, 2017, 2018, donde el gobierno empezó a hacer libros de texto y a comprarlo en editoras. Yo tengo en almacén 1.000 millones de pesos de libros que fueron comprados por el señor Navarro, que no se utilizó uno solo. No se Están en almacén. No se distribuyeron. No se distribuyeron. 1.000 millones de pesos en libros que no se distribuyeron. Ah, pero la editora sí lo cobraron, ¿verdad? O sea, eran innecesarios. ¿O están desfasados? Desfasados. Se compraron y el currículum cambió. En el momento que se compraron, el currículum cambió. Ahí mismo. No se pudieron utilizar. Un error. Tal vez el ministro no tuvo la culpa, pero fue un error en ese momento. Pero un error que costó millones. 1.000 millones. 1.000 milloncitos. Entonces, los libros el año pasado le pudieron costar al país 5.300 millones de pesos. 3.600 los de educación primaria y había una parte de 4 áreas curriculares que faltaron, que eran 800 millones y 1.800 secundaria. ¿Qué ocurre? En secundaria hubo un proceso de colusión que fue investigado por compra y contrataciones del Estado y la gente del PECA pidieron ese expediente y está en el PECA, ¿verdad? Está esperando el proceso que sigan ellos por su cuenta. En total más de 5.000 millones de pesos. Bueno, es obvio que a las editoras le interesa seguir con ese proceso año tras año, puesto que comprar 5.000 millones de pesos es muy bueno. Yo también lo hubiese deseado, comprar esos 5.000 millones, una parte de ellos. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Educación puede hacer eso con menos de 1.000 millones de pesos. Comprar todos los libros que necesita el sistema educativo con el 20% como mucho de lo que se gastó. Es cierto que usted en esa unidad editora ha llevado a personas de las editoriales, o sea que las ha contratado para desarrollar estos libros. Bueno, quien diría ese proceso es Manuel Núñez, sí, que es una persona conocida en el país. Claro. Trabajó 10 años como editor en la editora Santillana, ¿verdad? Y obvio de otras entidades. Pero eso no es, aquí el derecho al trabajo nadie lo puede impedir. Si usted trabaja, ¿en cuántos medios ha trabajado usted?
En República Dominicana, en CDN. En CDN solamente. ¿Y en España? En Venezuela, en uno también. En Venezuela, dos. en alguno, 2 o 3. ¿Y el conocimiento que usted tiene le corresponde al medio donde usted está o a sí misma? Sí, bueno, eso. A usted misma. Claro. Usted puede ir donde le ofrezcan mejor trabajo. Ministro. ¿Es un derecho o no? Se trata de eso. No, ¿es un derecho o no trabajar donde uno le gusta? No, yo le pregunto el caso específico de educación. No, el caso específico de educación o cualquier otro. Ministro, dejemos los usted libreros. tiene derecho a trabajar donde usted quiera. Dejemos los libreros. Nadie se lo puede un rato. impedir. Usted habló de educación muy bien al principio, yo estoy de acuerdo. Sí. Yo le decía incluso antes de salir al aire que es el alma de los pueblos. Así es. Alguien dijo el verdadero nombre de la libertad. Eso es muy bonito. Pero el Consejo Nacional de Educación suprimió, prohibió, engavetó la ordenanza 33, igualdad de género. Eso tiene mucho que ver con educación y educación sexual. Entonces a ustedes le están echando esa cuava. A su llegada, la ordenanza 33, que no se aplicaba, yo estoy de acuerdo, eso no se aplicaba, eso estaba ahí, pero el haberla quitado, prohibido, derogado, evidencia una intención en contra de la igualdad de género en las escuelas y que tiene mucho que ver con la educación sexual, embarazo en adolescentes, todas esas cosas se la están imputando a usted. Bueno, eso, claro, hay el derecho de opinar, pero el Ministerio de Educación, esa disposición, tenía 3 años de haberse adoptado al momento que yo llegué. Y nunca se había hecho absolutamente nada con ella. Nada. Entonces, la pregunta que yo le hago a los sectores que se oponen a eso, o que deciden que fue mala la decisión que yo adopté, bueno, ¿por qué no lo exigieron antes que se aplicara? ¿Por qué no pidieron porque la normativa lo que mandaba era a que se estableciera una política de género? Eso era el mandato. ¿Pero qué significa una política de género? Que haya igualdad, que en el Ministerio de Educación haya un trato igual a hombre y mujer. La pregunta es, ¿existe en el ministerio una discriminación contra la mujer? ¿El sistema educativo discrimina a las personas por el sexo? No. Al sistema educativo entra todo el mundo. Y de hecho, si algo ha ocurrido en los últimos tiempos es que el hombre se ha quedado detrás, no la mujer, el hombre. El 66% de los egresados universitarios son mujeres, no son hombres. El hombre se quedó detrás. Pero además, el Ministerio de Educación, en todo su tratamiento, usted agarra un libro de texto y lo abre, y las imágenes que tiene son más favorables a la mujer que al hombre. No es solamente la ideología de género, no solamente se expresa en un documento, se expresa en la práctica. Y en la práctica, el Ministerio de Educación tiene equidad. De hecho, hay más mujeres siendo docentes que hombres. ¿Ganan lo mismo? Ganan igual salario. Un director general hombre, un director general mujer ganan exactamente el mismo salario. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se discrimina a la mujer en el Ministerio de Educación? ¿Usted está contento con el material de educación sexual que se utiliza en los libros de texto de República Dominicana? O sea, ¿usted cree que realmente nuestros niños están siendo bien educados en materia de reproducción sexual, en materia de prevención de enfermedades? No, el problema de la educación sexual del país comienza en la familia. No es solamente la escuela. Sí, pero usted no es ministro de familia, usted es ministro de educación. Sí, pero ahí vamos. Pues no, la escuela no se puede desprender de lo que es la sociedad. Lo sé. Y la sociedad es la familia. Pero mi pregunta ha sido cerrada. Si usted está contento o no con la educación que se imparte en este momento a nuestros niños en materia sexual, en materia de prevención de enfermedades de transmisión, ¿usted está de acuerdo? Bueno, ¿Está el contento Ministerio con de eso? Educación tiene una política al respecto. Sí. Y de hecho, ahora mismo es un tema, es un eje transversal, es decir, se lleva a cabo a lo largo del currículum. Pero al igual que otros temas, como por ejemplo educación vial, el tratamiento que se le daba era marginal. Nosotros mandamos a hacer unos documentos adicionales que van a ser publicados en estos días
para fortalecer la formación en esas áreas, en todas, las que tienen que ver con los valores, que son 11 los valores que trabaja el Ministerio de Educación, incluyendo uno de ellos es el tema de la educación sexual. ¿A partir de cuándo se va a iniciar con eso, ministro? No, nunca se ha dejado de hacer. Lo que estamos diciendo es que se va a fortalecer. Se va a fortalecer esa formación, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención del embarazo en tiempo temprano. Pero cuando usted dice, ¿Ah? cuando usted habla de educación vial, eso recuerda a varios temas que hemos traído como digamos que como una discusión importante a los medios de comunicación, porque tenemos otros países que andan por ahí que podrían ser tal vez ejemplo para República Dominicana de cómo modelan ciudadanía desde la escuela. Niños educados para saber autodefensa, pero no en violencia, sino cómo protegerme cuando una persona quiere transgredir mi intimidad, hasta dónde yo puedo llegar, cuando yo sé que verbalmente una persona está agrediendo a un niño. Exacto. Cómo llevarse bien con sus compañeros para evitar el bullying, la violencia entre infantes, el tema de la educación vial que hay que dársela a los niños desde la escuela, el respeto a los padres, a los maestros, la moral y cívica, inclusive etiqueta y protocolo. Se ha hablado de muchas materias que podrían construir una mejor ciudadanía. Totalmente de acuerdo con usted. De hecho, ahora mismo nosotros estamos haciendo una experiencia. Hicimos un convenio con el obispo de Baní, con el padre Masalles, para hacer un programa de valor, de desarrollo integral de la persona, que incluye todos sus componentes, incluido educación sexual, pero vista desde el punto de vista de los valores. Claro. ¿Verdad? Y esa es una experiencia que ya comenzó, y nosotros vamos a seguir fortaleciendo a nivel nacional. ¿Por qué se agarran de la Iglesia Católica y no, por ejemplo, del Ministerio de Salud? No, yo estoy diciendo una experiencia particular. Una experiencia no significa particular que no se esté haciendo en otros ámbitos. Porque de hecho, a nivel de orientación, el Ministerio de Educación tiene una infraestructura a nivel nacional que incluye todas las escuelas. Y a través de orientación hay toda una política de orientación de la población, de los jóvenes y las jóvenes, sobre el tema de la educación sexual. Y se lleva, no es un programa, digamos, fuerte, es un programa basado en valores, pero que sí orienta a la educación de las jóvenes y a la prevención, que es lo fundamental en lo que concierne a los embarazos. O sea, es una cuestión que es nodal. De hecho, nuestro país es uno de los que más, con un mayor índice de embarazo en adolescentes. Claro, países líderes. Y obvio, es una preocupación a nivel de todo el gobierno cómo incidir en reducir esa cuestión. Ministro, estamos obligados a hacer una pequeña pausa. El presidente lo habló ayer sobre eso. Una pequeña pausa. Vamos a volver en breve. Pero acláreme lo de Masaya. Masaya va a coordinar el programa de educación sexual. No. Que me puse Está bruto. haciendo una experiencia piloto en la provincia que él dirige. Ya entendí. Volvemos en breve. Continuamos esta mañana interesante conversación con don Ángel Hernández, ministro de Educación. No es el ministro más rico, pero es el que maneja, o uno de los que maneja más recursos. ¿Entiendes? El ministerio más rico, quizás. Eso es rico que está ahí. Y a propósito de recursos, el presidente decía ayer, y le tira esa canana a usted, 3.000 nuevas aulas para el asunto de la educación inicial, y dice que eso va a estar listo para septiembre. Y además aprovecho y le pregunto sobre el plan de movilidad escolar, que también le cabía a usted, y que buscarle transporte en es un piloto inicialmente, pero esos son recursos. ¿Cómo van esas dos cosas? Bueno, vamos a iniciar por el piloto, que ya está en funcionamiento. Nosotros iniciamos ese programa en la zona de La Victoria y Monte Plata, y también en Jaina. Y el temor que yo tengo como ministro de Educación y responsable del programa es fracasar por sobreéxito, porque en realidad ha sido un programa con una aceptación social inmensa, y todos los días recibimos solicitudes de sectores y de comunidades interesadas en que el programa llegue a sus puertas, puesto que en realidad primero le da garantía a la familia de que los niños van bien
en un autobús bien cuidado y además le permite ahorrar. Para los padres que enviaban a su niño en un motor y le cobraban 300 pesos para ir y volver, claro, ahora se lo ahorran. En términos económicos, una buena actividad para la familia. Y es un programa que cada día irá ampliándose. Se acordó hacer una distribución, se van a comprar 1000 autobuses este año. El Ministerio de Educación va a comprar 600, ONSA va a aportar 300 y el sector privado va a aportar el resto. La idea es que con esos 1000 autobuses para el año 23 podamos satisfacer la demanda nacional de ese programa, que a la fecha va muy bien, como le decía, con una alta demanda, y estamos tomando todos los controles para garantizar que funcione bien. No hay queja sobre el programa, lo contrario, las familias están muy contentas con ese programa. En relación al otro programa sobre educación preescolar, ya se hizo el primer lanzamiento de una licitación. Son módulos pequeños de 3 aulas, se construyen en poco tiempo. El tema para nosotros no es construirlo, sino el proceso mismo de licitación, que a veces tarda más tiempo del que uno espera. Pero estamos trabajando en esa dimensión y esperamos al menos comenzar con ahora y terminar las primeras 1000 aulas antes de que termine este año escolar, que estén ya para ser equipadas. Pero nosotros tenemos el plan B, y el plan B es también aprovechar la infraestructura disponible a nivel nacional en muchos colegios privados que fueron cerrados en la pandemia y que no se han podido recuperar. Por ejemplo, nosotros acabamos de comprar en Boca Chica un colegio de unas 24 aulas, justamente para ponerlo a disposición del sistema educativo. Y eso estamos haciendo en donde quiera que haya oportunidad de ampliar la infraestructura para el sector público, hacerlo de la mejor manera. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de hacer eso, y creo que sin duda alguna lo haremos. Cumpliremos con la meta del presidente de que los niños de 3, 4 y 5 años estén incorporados a la escuela. Eso en 3 etapas. En 3 momentos, sí. Ministro, pero estamos trabajando para eso, con toda seguridad. Usted tiene público en las redes sociales, porque nos están pidiendo que le preguntemos por aquí sobre los libros, si esos libros de textos que está construyendo el Ministerio de Educación van a funcionar para ambos sistemas, público y privado. Exacto. Bueno, en principio, la finalidad es el sector público. O sea, el Ministerio de Educación tiene la obligación de garantizar educación gratuita a los niños que están en el sector público. Y la gratuidad implica también dotarle de los medios necesarios para que puedan hacer el proceso educativo en la mejor manera. Por eso hasta ahora la decisión es que solo los niños del sector público sean beneficiarios de ese programa. Ministro, hace algunas semanas tuvimos en República Dominicana un evento sísmico de magnitud media, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la población ha quedado con muy traumatizada. Y sobre todo porque también después tuvimos la terrible noticia que llegó desde Turquía y que ha generado, eso, ¿cuántas víctimas va? Más de 40.000. Más de 50.000. Más de 50. Más de 50.000. Sabemos que el Ministerio de Educación junto con ONESBIE iniciaron en noviembre un plan para fortalecer al menos 250 escuelas en la parte norte del país. Sin embargo, hay un dato que dice, y que ha sido también dado por las autoridades, que más de 1000 escuelas tienen algún grado de vulnerabilidad ante eventos sísmicos en la República Dominicana. Me gustaría saber cómo va ese plan y qué tan seguras son nuestras escuelas en este momento según los análisis que ustedes han hecho. Bueno, es una excelente pregunta. Y aquí eso va en 2 sentidos la respuesta. Lo primero es ver la responsabilidad de los ingenieros constructores.
En el país, la tradición es que se diseña un modelo educativo, un modelo de edificio, de escuela, sí. Y ese modelo se replica en toda la zona del país. Pero ¿qué ocurre? Que en cada espacio donde se construye, la responsabilidad de quien lo hace debe ser hacer un estudio de suelo y adecuar, digamos, los cálculos estructurales a la naturaleza de ese suelo. Pero eso no ha estado ocurriendo. Y entonces las escuelas se establecen en cualquier lugar sin los estudios previos del lugar. De hecho, yo el otro día estaba en una comunidad fuera, en el interior del país, y los directivos de esa escuela me enseñaron las fisuras que tenía. Pero no solamente eran fisuras, sino que la irresponsabilidad del ingeniero que la hizo no le puso varilla prácticamente a nada. Y obvio, ese es el problema. Tiene que haber responsabilidad y consecuencia. Y supervisión. Supervisión. No es posible que una escuela se construya a pesar del modelo que le entrega el Ministerio de Educación y que luego el ingeniero responsable no cumpla con sus obligaciones de hacer una escuela en las mejores condiciones. Yo creo que ahí en ese tema hay muchas responsabilidades que hay que asumir y en algún momento la sociedad tiene que decir basta ya, hay que exigir responsabilidad. Eso lo puedo decir yo. Y perdóneme que se lo diga así. Claro. Yo puedo decir como ciudadana de este maravilloso país, tiene que haber responsabilidad. Ahora, el Ministerio de Educación, usted que tiene esa tarea tan ardua y que tiene tantos asuntos, tantos frentes abiertos, ¿qué está haciendo para que tengan responsabilidad esos ingenieros? ¿Están identificados? ¿Están abiertos procesos de investigación? ¿Van a ser sometidos a la justicia? Ahora mismo, como usted bien señaló al principio, se están haciendo todas las evaluaciones sobre resistencia de esos centros y de hecho acabamos de firmar ahora en estos días un convenio con 4 universidades, volvemos a las universidades, para justamente, hay 16 modelos de escuelas en el país, para analizar cada modelo de esas escuelas y verificar las condiciones en que fueron construidas y las limitaciones que pueden tener o la previsibilidad de posibles efectos en cada una de ellas. Y a partir de esos modelos, decidir intervenir en aquellas escuelas que tienen mayor riesgo de ser afectadas por los sismos. Sí. Estamos trabajando en eso y estamos trabajando también en lo que ONASVIE hizo, la evaluación que hizo en las escuelas donde hay fallas para trabajar en ese tema. Es realmente un trabajo muy grande. Hay 8.000 centros educativos a nivel nacional y muchos de ellos tienen que ser revisados con mucha seriedad. El presidente tiene mucho interés en ese tema. Ministro Hernández, el presidente precisamente le dedicó tiempo a la educación superior, a la técnica vocacional. Tal vez eso le restó parte del tiempo para la educación pública, preuniversitaria. Y hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo anda la escuela, pero él habló de fortalecer la educación inicial para enseñar a leer y escribir correctamente a los niños y niñas. ¿Eso es un decir o...? Mencionó 10 temas fundamentales. ¿Usted tiene en plan eso? No, mencionó 10 temas fundamentales el presidente sobre educación. El primero de los cuales es fortalecer la educación básica. Eso es del proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema de nosotros es, todas las evaluaciones que se hacen indican que nuestros niños no tienen los resultados que se esperan. Pero ¿qué ocurre? Revertir eso tiene que ver con los procesos que se dan en los primeros grados. A los niños hay que enseñarles a leer y a escribir bien. Y eso se logra en los primeros 4 años de escolaridad. Si no se logra eso, vamos a seguir repitiendo el mismo error. Los niños pasan de primero a segundo, no saben leer y escribir. Pasan de segundo a tercero, tampoco lo aprenden. Ya perdieron los 3 años fundamentales, en donde se debe crear las bases para un aprendizaje sólido posterior. Entonces, lo que hemos estado concentrados ahora es en concentrar
todos los recursos del Ministerio de Educación en lograr que haya una sólida alfabetización en tiempo oportuno, es decir, antes de los 8 años de los 8 años de vida. Si se logra eso, si eso se logra, eso va a permitir que la escuela mejore a largo plazo. Junto con eso, estamos trabajando en el fortalecimiento de la formación de los docentes. Los docentes tienen que ser capacitados para cumplir con su tarea a nivel del aula. Los docentes vienen de la universidad con una formación generalista y la escuela tiene otras demandas. Entonces, a esas demandas hay que formarlos para que puedan ser, digamos, productivos a nivel del centro. ¿Qué estamos haciendo también? Modificando el currículum. Ahora mismo, y el presidente lo dijo también, hay un currículum en experimentación que va a durar este año. A partir de la experiencia que se está teniendo, ese currículum está siendo modificado para el próximo año tener un nuevo currículum a todos los niveles del sistema educativo dominicano. Eso es lo que va a permitir cambiar la escuela. Los beneficios de eso no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo. Por eso, yo, por ejemplo, valoro muchísimo el trabajo que hace el ministro de Obras Públicas, porque todo lo que hace se ve, todo, absolutamente todo. Y lo que no hace también. También. Pero en el Ministerio de Educación no se ve de inmediato, se ve a 12 años cuando los niños salen. Es otro tipo de transformación. Es otro tipo de, y es el que más consecuencia tiene. Sin duda. Puesto que la mentalidad, lo que es el ciudadano dominicano, no se forma con el edificio, se forma con el contenido, con lo que se ofrece a nivel del aula. Ahí es donde se juega el futuro del país. Ministro, brevemente. El tipo de sociedad que queremos es ahí que se forma. Brevemente, ya nos están diciendo que se nos ha agotado el tiempo, pero no quiero que se vaya sin contarnos cómo vamos con la actualización de los niños y todo el aprendizaje que perdieron en la pandemia. Bueno, a eso me refería cuando le decía ahorita. Nosotros establecimos un programa apoyado por UNICEF de recuperación de los niños. Es lo que se llama Con Base. Y estamos fortaleciendo todos los aprendizajes que se deben realizar en los primeros 4 años de escolaridad. Nos hemos concentrado ahí porque realmente es lo fundamental. Los niños que estuvieron en 4º, 5º, 6º en adelante pudieron aprender muchas cosas con los programas de educación a distancia que se pusieron en marcha, pero los niños que estaban en 1º, 2º, 3º, sin duda alguna fueron los más afectados, porque ahí no hay esa posibilidad de aprender a distancia. Hay que tener a alguien que apoye para que los niños puedan aprender. Y estamos concentrados en eso, tratando de revertir y de recuperar el tiempo perdido. Bueno, gracias al ministro de Educación. Qué bueno que estuvo por aquí después de la rendición de cuentas. Ya yo sé quién es usted, porque Muquín Adriana escribió algo cuando lo nombraron a usted. Entonces me refrescó la memoria de dónde usted viene y por dónde usted ha pasado. Yo espero que salga con bien de ahí, porque eso, bueno, eso no está bien. Recuerden que comenzamos a hablar de Cotuí. Allá hay 50.000 alumnos, no sé cuántos son ahí abajo, que si están perdiendo días de clase, no van a aprender a leer y a escribir correctamente nunca. Pero yo estuve revisando a propósito de lo de Cotuí, asociaciones de padres de Barahona que llevaron al Constitucional y hay una sentencia ahí. Claro. Y ellos invocaron esas asociaciones de padres el derecho a la educación que tienen sus hijos. Y el Constitucional le dio la razón. Claro. Nosotros esperamos que eso siga ocurriendo a nivel nacional. Porque como usted decía, hay que hacer algo. Claro. Y no puede dejárselo todo a usted peleando. Y no solamente que la que prensa sean... tiene mucho que ver con eso. ¿Usted sabe qué pasa? Que a veces son Venga, decisiones que tienen usted dientes, está pero que no recriminando muerden. mucho la prensa. No, la prensa, no. Usted es el primero. Yo estoy de acuerdo. Ok. Los que hacen opinión pública son los medios de comunicación. Y yo, obvio, respaldo Pero mire, ¿qué hago mucho eso. yo dirigiendo un periódico si usted permite que 50.000 niños pierdan docencia en Cotuí hoy, en Sánchez Ramírez? No, y usted no hace nada. Yo no lo permito. Claro que sí. Yo no lo permito. ¿Qué usted va a hacer hoy? No puedo impedirlo, No puede pero no lo impedirlo. permito. Porque Pero en puede verdad, establecer consecuencias. claro que sí, y habrán consecuencias. Pero, sin duda alguna, la sociedad tiene, ustedes son el cuarto poder, se definen así como el cuarto poder. Entonces, en las circunstancias donde la sociedad los reclama, como en esta, ustedes no pueden decir yo no tengo culpa. No,
hay que decir las cosas como usted no, la acaba de no, decir no, ahora. Claro. Tenemos culpa. Entonces, pero por eso digo, las consecuencias sí están, ojalá que usted nos las haga saber. Claro que ¿Cuáles sí, serán esas consecuencias? Y nosotros las informaremos para que la opinión pública se edifique y la gente sepa que un profesor que no da clase hoy, que le quita el derecho a mi hijo de tener clase, tendrá consecuencias. Como ¿Cuál será? en cualquier institución del sector privado, tú no trabajas 3 días y te votan. Claro. O no te lo pagan si no llevas una licencia médica. Son buenas ideas. Mira, yo le doy una idea a ustedes de consecuencias. Dígamela. A los maestros de cuenta, creo que en un mundo de manera administrativa, a veces son 60 millones al mes que le llegan al ADP. Dígale al ADP que usted va a desistir de cobrarle administrativamente, de contarle el sueldo a los maestros, que es ilegal, para que usted vea cómo se llegan a Claro, acuerdos. porque eso es un sindicato. Es muy Que se fácil cobre recibir una millonada todos los meses. O fortalezcan la idea en los maestros de que le digan. Dígale eso, no, no hay forma de que amenace me lo nada descuenten. más con que usted va a suspender el descuento administrativo. Porque es muy ilegal, bueno. Porque es ilegal. Hay ocasiones que reciba hasta 60 millones que ha recibido. Y Porque algo más. Bueno, yo sé que eso fluctúa mucho. O edificar usted sabe a que los usted, maestros, un burócrata sindical, disfrazado de maestro, reciba 60, 65 millones todos los meses ahí. Por Pero- vivir impugnando la clase. Quítele, Exactamente. dígale No, eso, amenácenlo. Y que los maestros del país sepan que es ilegal que se lo cobren y que tengan la fortaleza de decir, a mí no me No, lo pueden pero lo cobrar. grande es que usted nombre un maestro y Eso tiene es que lo que a mí me firmar. gusta, que ustedes sean Usted así, nombra un maestro, actúen y mire, lo digan primero que ideas hace es que buenas, usted nombra un maestro y excelente. la ADP le da un formulario, firme aquí. Sí. Usted nos autoriza que educación. O sea, la ADP no puede condicionar la entrada o salida de un maestro. El Claro salario que no. no, de hecho por yo he encima del recibido Ministerio de Educación. cartas de docentes renunciando al Ahí está. sindicato. Yo he recibido Vamos, muchas cartas vamos a invertir los términos sindicantes. en pantalones, que nosotros lo vamos a apoyar, como Nosotros lo cuarto vamos a poder. apoyar. lo vamos a Gracias, apoyar. ministra. Si quieren que me empantalones más de lo que estoy, No, usted tira unos tweets a veces para que la gente sepa. uy, no. Gracias, ministro. Nosotros Hermano, se quita el micrófono que estamos al aire, ministro. Todavía no hemos acabado, estamos hablando medio coloquial. Bueno, pero es llamándole la atención porque usted no llama la atención a nosotros. debo Pero decirle lo siguiente, ahora vamos hablando en serio. suspenda administrativamente el descuento de los maestros que lo vamos a apoyar. Mire, hablando en serio, mire, el Ministerio de Educación nunca había dejado sin efecto un contrato a ninguna empresa. Nosotros tenemos más de 300 contratos suspendidos. Y no solamente suspendidos, sino enviados al PECA para recuperar el dinero que esas personas se han llevado. 20% de cada contrato que reciben y no cumplen. Si eso no es empantalonarse, aquí nadie nunca lo había hecho. Así es. Gracias, Bueno, ministro. gracias. Podemos gracias. seguirle hablando de eso. Adelante. No, terminamos. adelante. Ahora quiere acabar. Ahora me quiere parar, ¿verdad? Inteligente. ¿A usted no le gusta el saco y la corbata a usted? Prefiero vivir como yo siempre he vivido. De una manera simple y sin muchas preocupaciones. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Se Nos llevó van a usted el votar programa y nosotros qué de bueno aquí. que haya sido así. Gracias a ustedes. Tire para adelante y lo vamos a apoyar. Regresamos con más. Vamos a conectar con nuestra compañera Cristina Mendoza, la sección Casos sin resolver. Ella se ha trasladado a la autopista de San Isidro para hablarnos precisamente de una situación que ocurrió el 27 de enero de este año y al que ella le está haciendo seguimiento. Cristina, adelante. Buen día. Muchas gracias, Catherine. Así es. En esta mañana, Casos sin resolver se ha trasladado al sector Amelia en Santo Domingo Este para conocer el caso de Michaela Rodríguez, una psicóloga de 43 años que el pasado 27 de enero fue atropellada mientras se dirigía a su trabajo. Esto sucedió en las inmediaciones de la carretera Mella cuando un motorizado iba a alta velocidad. De este caso llama mucho la atención dos factores importantes que estaremos conversando con su esposo, el señor Ramón Johnson. Buenos días, Ramón. Gracias por recibir al equipo de Casos sin resolver. Lo primero que quisiéramos saber es qué han dicho las autoridades. Vamos a ir por parte. Lo primero de este caso es que sucede el hecho en las inmediaciones de la carretera Mella, como habíamos mencionado. Michaela es atropellada cuando intentaba cruzar la avenida por un motorizado que no tenía ningún tipo de documentos en su motocicleta y además venía a alta velocidad. Ambos son trasladados al hospital Darío Contreras, donde Michaela, horas después, es declarada como fallecida. Luego de esto, ¿qué fue lo que siguió y qué han dicho las autoridades? Bueno, realmente la Fiscalía se apersonó en el centro Dr. Darío Contreras para contactar a la persona que la atropelló. Una vez allí,
el jefe de seguridad le dijo que el señor Emeterio no estaba presente. Por su cuenta, la fiscalía comenzó a investigar y se dio cuenta que sí, efectivamente aún estaba allí. ¿Tienen identificado al motociclista? Es importante resaltar, ¿el nombre es? José Valentín Emeterio. El señor José Valentín Emeterio es trasladado junto a Michaela al Darío Contreras. Una vez allí, luego de que la psicóloga es declarada muerta, la fiscalía se dirige al lugar y los agentes de seguridad le dicen que la persona no está a pesar de que está. ¿Usted cree o considera que hubo quizás un descuido porque no le pusieron un custodia al acusado? En ningún momento se le puso custodia y de hecho es lo que a nosotros nos llama preocupación, como una persona que comete tal atropello, pues no se le pone ningún tipo de seguridad. ¿Cómo cree usted que pudo la persona salir del lugar? Está herido también. ¿Cómo cree usted que pudo salir del lugar sin que la seguridad lo haya notado? ¿O qué cree usted que pasó? Yo creo que todo se debe a tráfico de influencias, lamentablemente. Entonces, ¿vendría siendo que la persona pagó a la seguridad para que le dejaran ir? Con mucha seguridad, así fue. Una de las cosas que me llamó la atención es que la orden de arresto contra el motociclista, a pesar de que estaba identificado desde el momento del hecho, sale prácticamente un mes después. ¿Por qué? Así es. Realmente todo se debió a que la fiscalía luego no podía contactarlo porque se apersonó por una segunda oportunidad al hospital y es allí donde no lo encuentra. Por eso entonces, luego, casi de un mes, nosotros pudimos obtener los videos de seguridad y es allí cuando ellos se dan cuenta del hecho y allí es cuando emiten la orden de arresto. Un mes después. Esperando entonces el proceso de capturar lo que es los videos que fueron capturados por las cámaras del 911, que se dan cuenta de que el hecho efectivamente fue culpa del motorizado, es que pueden entonces tomar esto como prueba para accionar. Lamentablemente en ese proceso se ha perdido prácticamente un mes en el que Michaela no está. Una mujer de 43 años, madre de 3 hijos. ¿Cómo ha sido el proceso de explicarle a estos 3 niños de 10, 8 y 3 años todo lo que ha pasado? Realmente ha sido terrible para los 3 niños, quienes se han cuestionado de todo este proceso. Nuestros niños han sido criados en la iglesia, pues nosotros pertenecemos a la iglesia adventista. Sin embargo, ellos como niños al fin se cuestionan por todo lo sucedido. Yo les he dicho que no alberguen sentimientos de odio en su corazón contra el señor Valentín Emeterio. El pedido que hace usted como esposo de Micaela, el pedido que hace la familia, ¿cuál es? Bien, ¿creen ustedes que la justicia va a actuar? Nosotros queremos y confiamos que se va a hacer justicia en este caso y que Valentín Emeterio será apresado y finalmente traducido a la acción de la justicia. Bien, nos unimos también a nosotros al clamor del señor Ramón Johnson y de toda su familia. Hacemos un llamado a las autoridades. Este tipo de casos sucede habitualmente, muchas veces, incluso en el momento del hecho la persona escapa. Aquí se tuvo la oportunidad de que fuera trasladado a un hospital y evidentemente hubieron algunos fallos en el sistema que permitieron que la persona se fuera. Nos unimos nueva vez al llamado por justicia a este y otros casos que siguen sin resolver, a los que le estaremos dando seguimiento cada martes. Vuelvo al estudio. Bien, muchísimas gracias, Cristina, por este reporte una vez más en Casos sin Resolver, como todos los martes por aquí en Despierta.